Esta canción va dedicada. ¿En qué situación estamos mundialmente? Derechos humanos. Mira, los derechos humanos, en principio, tienen que ver con la historia de la humanidad. No comienza en el año 48. Y tenemos que tomarlo en su integridad, porque muchas veces se hace un reduccionismo de los derechos humanos. No torturas, cárceles, etcétera, ¿no? Pero los derechos humanos son cuando los niños se mueren de hambre o enfermedades evitables, cuando se destruye a la madre naturaleza, ¿no? Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de derechos de los pueblos como valores indivisibles. Y entonces hablamos desde la integridad de la creación cuando hablamos de los derechos humanos, porque es como mantenemos la relación con la madre naturaleza, con el prójimo, con la sociedad, con nuestros pueblos, y lógicamente que hay fuerzas contrarias que lo destruyen. Hoy, por ejemplo, es el día del desarme mundial. Sin embargo, el complejo industrial militar tiene que provocar guerras para tener marcado donde colocar el armamento. Y eso lleva a la destrucción y la muerte, pero se mueren miles de niños por día de hambre. Hoy la humanidad tiene capacidad de paliar el hambre del mundo, no lo hace, ¿no? Los grandes intereses económicos y políticos atentan contra la vida de los pueblos. El caso de lo que pasa con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, lo mismo. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, yo creo que es restablecer el equilibrio de la creación, ¿no? Y estoy hablando de la creación en todos los sentidos. Hoy se está destruyendo la biodiversidad, se está destruyendo el equilibrio del mundo. Entonces, el ser humano es autodestructivo. Pero hay fuerzas también en el ser humano que son positivas. Tenemos que encontrar ese camino de comprender los derechos humanos desde la integridad de la creación. Y bueno, desde esa inherencia al ser humano, entendida como una situación que es en sí misma, de que nace cada persona. En toda la historia, lo único es que han sido negados esos derechos humanos. Se dice que los derechos humanos, por lo menos desde nosotros y nosotras en el Servicio Paz y Justicia en América Latina, como un movimiento por la paz y los derechos humanos, decimos que toda persona tiene derechos fundamentales antes de nacer, durante su vida y aún después de muerto y de muerta. Y en muchas partes se protege la situación de los niños y las niñas desde el vientre de la madre, y aún después de muerta una persona tiene derecho al reconocimiento de la dignidad del difunto, que llaman. De manera que hay derechos fundamentales que están inherentes al ser humano aún después. Esa inherencia es la que se busca, como decía Adolfo, en esa integridad y equilibrio de la creación, se busca proteger desde los acuerdos instrumentales a través de los estados, a través de las organizaciones que trabajan con los estados, con el fin de que esas garantías puedan ser ejecutadas y obligadas a esos representantes gubernamentales o de instituciones estatales, a fin de que esa inherencia a los derechos humanos sea respetada. O sea, los derechos humanos están en cada persona, pero el grave problema, como decía Adolfo, es que hay muchos y muchas haciendo otras cosas con el fin de no respetarlos o con el fin de evitar la vigencia plena de esos derechos. Y el derecho de los pueblos es un derecho fundamental, atiende o llama
a una situación de derechos colectivos que en este momento en el mundo se convierten en lo más importante, ¿no? Hay derechos colectivos a la sobrevivencia en este momento, derechos colectivos a ser un pueblo en cuanto a la vida del trabajo o a la tierra o al acceso a los servicios públicos. O sea, no se puede ahora vivir en una situación de individualismo si no es en función de la colectividad. Estamos amarrados por una situación necesaria de colectividad. Entonces hay una serie de derechos que ya son inherentes también a las colectividades en el planeta, pero no en términos individuales o solamente vistos de una manera unidireccional, sino en la diversidad. Entonces hay una diversidad cultural, una diversidad en cuanto a la edad, una diversidad de género, una diversidad incluyendo la visión espiritual religiosa y la opción sexual, que también tienen que ver con esos derechos que tienen que ver con las colectividades. ¿Por qué? Porque la humanidad debe crecer aceptándose en cuanto a aquellos elementos que le dan vida, que la enriquecen, que la fortalecen como humanidad. Y estas diversidades tienen que ser respetadas para que la humanidad realmente crezca en respeto por los derechos humanos. CERPAC Latinoamérica, CERPAC Costa Rica, ¿qué funciones tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? América Latina. En primer lugar, el CERPAC es un servicio a los pueblos. De ahí viene, servicio, paz y justicia, ¿no? Caminamos junto con los pueblos por sus derechos, por su identidad, por sus valores, por su espiritualidad. Es decir, y esto, cuando hablamos de los derechos humanos, no es aliviar el sufrimiento ajeno. Es político, es transformador y es liberador. Estamos en un camino de liberación de los pueblos. No podemos tomar los derechos humanos y decir, pobre, es un sufriente, entonces calmamos su dolor. No, es una acción transformadora de las estructuras de injusticia. Y por eso la lucha de los derechos humanos debe ser liberadora y transformadora de las situaciones de injusticia. Entonces, esto en América Latina tratamos no solo como CERPAC, sino con redes, organizaciones sociales, culturales, políticas, religiosas, tratamos de construir nuevos caminos. Es esto. Después tenemos trabajos muy específicos en cada país, ¿no? Donde uno tiene más el acento en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, otro más en las organizaciones sociales, en el campo educativo, para generar conciencia crítica y valores, en otro más están en las relaciones con el Estado, pero todos estamos caminando con los mismos objetivos, que son los caminos de liberación. Si nosotros los derechos humanos no lo tomamos como camino de liberación, estamos equivocando el camino. Y eso que dice Adolfo, o sea, no puedo decir nada más profundo ni más valórico que lo que dice nuestro compañero de caminada, Adolfo, ¿no? Fundador y constructor de esta red, una red que tiene 40 años ahora en el año 2014, cumpliremos los 40 años de existencia como red latinoamericana, una red que se adelantó a los acontecimientos en América Latina. No habían redes de este nivel de lucha por los derechos humanos, por la justicia, desde la no violencia en América Latina, y si no es este grupo de compañeros y compañeras que a la cabeza de Adolfo en ese momento crearon esta red que permitió sostenerse. Ahora estamos en 14 países y con esas palabras de Adolfo decir que sentimos que los derechos humanos es un desafío radical, y cuando hablamos de radicalidad desde la no violencia estamos hablando de lo que dice Adolfo, de la transformación liberadora, y la transformación liberadora solo puede darse desde la raíz. Como dice Adolfo muchas veces, solo no podemos ver lo que está en la superficie, tenemos que ir a las causas, y para nosotros la raíz de las cosas, las causas, es lo que tenemos que transformar, porque podemos seguir haciendo cosas paliativas que se miran, pero lo que está en la raíz, que hay que transformar y arrancar para cambiar, es lo que nos interesa. Entonces, pues, hablamos de radicalidad en términos de que viene de la palabra raíz. Raíz es lo que nosotros buscamos transformar y hacerlo liberador.
En Costa Rica, por ejemplo, estamos evidentemente en el campo del trabajo de acompañamiento a los pueblos indígenas, pueblos originarios, como se dice en otros pueblos. Trabajamos redes alternativas, por ejemplo, la red de medicina alternativa, colaboramos con las redes de comercio alternativo también, acompañamos procesos en las comunidades eclesiales de base que están dispuestas a buscar esta lucha transformadora desde sus visiones de trabajo en las iglesias, y trabajamos con hombres y mujeres afectados por el nemagón, las personas que quedaron esterilizadas y que tienen demandas en los Estados Unidos y que están trabajando ahora por reparar el daño en su salud, y también atendemos la situación política de impunidad. También tenemos un centro, el Centro Nacional de Promotores de No Violencia Activa y Derechos Humanos, que hacemos talleres durante el año, damos talleres en universidades, colegios, en comunidades, con grupos sociales, en la oficina de CERPAC. Durante el año hacemos muchos talleres con muchas organizaciones y pueblos con el fin de ir incorporando el tema de los derechos humanos, la no violencia, desde una situación concreta del contexto de la realidad para transformarla. No son talleres para ver cómo seguimos al día siguiente, sino al día siguiente, pero también a largo plazo, cómo le damos un alcance organizado, movilizado y de resistencia popular con otras redes y movimientos sociales, como decía Adolfo, porque nuestro trabajo tiene que ser desde y con los afectados, violentados y excluidos, y por supuesto en redes sociales y políticas que transforman la realidad. ¿Algún mensaje para las y los costarricenses? Mira, una de las cosas que siempre me preocupó, así como cuando levantaron el muro de Berlín y dividió a un pueblo. En el año 89 se derribó el muro. Fue la desintegración de la Unión Soviética, pero se levantaron otros muros. Se levantó el muro Palestina-Israel, Corea del Norte, Corea del Sur, México y Estados Unidos. Y hay como 36 muros que se levantaron en el mundo, ¿no? El pueblo saharaui con Marruecos. Es terrible cómo se ha dividido, cómo se han enfrentado. Es decir, el muro separa. Pero hay un muro que es el más duro y el más difícil de derribar, que es el muro de las conciencias y el muro de los corazones, ¿no? Tenemos que derribar esos muros. Y por eso muchas veces yo digo que tenemos que desarmar las conciencias armadas, ¿no? Porque cuando se levanta un muro es porque se está con posición de lucha, de agresión al otro que está del otro lado del muro. Pero cuando tenemos que derribar esos muros, es la lucha que llevamos cotidianamente, ¿no? Para lograr el reencuentro. Es una lucha dura, es una lucha muchas veces con sufrimientos, con muchos dolores, pero también con mucha esperanza, ¿no? Porque no podemos perder la esperanza de la lucha, de la construcción y de la transformación social, cultural, política. Por eso yo digo que toda nuestra lucha es política. No es partidaria, pero es profundamente política. Es transformar las conciencias. Y yo creo que esto intentamos hacer. Si nos equivocamos, nos caemos y nos levantamos para continuar. Así llegamos a los 40 años de permanencia, con todas las dificultades que tenemos, ¿no? Ninguna organización, ninguna sociedad es perfecta, pero todo es perfectible. Y todo tiene que tener los signos de la esperanza. Se lo pedimos, se los exigimos, no se lo pedimos,